Amén. Bien. Eh, Continuamos entonces, hermanos, con nuestro enfoque. A mí me es tremendamente importante eh, que nunca nos olvidemos de la guía que estamos llevando, ¿no? Todo partió con el conocer al Señor, todo partió con llegar a entender su dignidad, todo partió por enfocarnos, ¿no? En lo que es aquello que Él merece, de lo que Él es digno. Esa es la guía, ¿no? Es el camino que hemos seguido con este estudio. La dignidad de nuestro Dios, la dignidad de nuestro Señor, ya, ese es el tronco, es el pilar de lo que estamos viendo, ¿no? Y hemos entrado a enfocarnos en el tema de la adoración bajo esa perspectiva, de darle a Dios lo que Él merece, ¿ya? Y la vida que Él merece es una vida donde nuestro lema sea por Él y para Él, ¿ya? Eso es lo que Él merece, ¿sí? Y si Él lo demanda es porque Él lo merece. Recordándonos también, ¿no? De su maravilloso atributo de la perfección. No es algo que Él necesite, sino que es algo que Él merece de nosotros. Y Él nos revela su grandeza para que nosotros quedemos admirados con esa grandeza y reaccionemos de la forma correcta ante Él, ¿ya? De tal manera que ahora lo honramos con la perspectiva correcta, con la perspectiva de su dignidad. Lo mismo eh, con respecto a lo que estuvimos viendo sobre el pecado, ya la motivación, que también pueden ser eh, positivas, ¿no? La motivación de no perdernos, de no sufrir consecuencias por nuestro pecado, todas esas cosas, pero pasa a ser la gran columna que sostiene nuestra vida de siempre enfocarnos en luchar contra el pecado, ¿ya? Eh, Va a ser también la dignidad de nuestro Dios, ¿sí? El amor que le profesamos, la dedicación que le profesamos. Quiero que mi adoración llegue a Él y le sea agradable. Y sé que si transo con el pecado, eso se va a frustrar, ¿no? Y yo no quiero eso, entonces me enfoco en esto. Y la gran razón ahora de no ceder al pecado es, la gran razón es Él. Dios pasa a ser la gran razón. Es por Él y para Él, ¿no? Que hago cosas y es por Él y para Él que no hago cosas, dependiendo de su voluntad. Y ese es el esquema que hemos continuado ya con nuestro tema. Y ahora estamos enfatizando en esta vida de, que se expresa en ese por Él y para Él. De otra manera dicho, el enfocar nuestra vida en hacer su voluntad. Ya estuvimos viendo el libro de Juan, ¿no? Primera de Juan, donde Juan enfatiza mucho el tema de guarden mis mandamientos, ¿no? Eh, los mandamientos no son otra cosa que la expresión de la voluntad de Dios. Es lo que Dios nos dice, esto es lo que quiero, este es mi deseo, esta es mi voluntad. Él expresa su voluntad a través de mandamientos. No son meros mandamientos o rígidos mandamientos sin un sentimiento, ya, sino que son mandamientos que provienen de la voluntad maravillosa, santa, justa y amorosa de Dios. Así que bajo esa perspectiva continuamos con nuestro tema. Hemos estado viendo a los escritores del Nuevo Testamento cómo enfocan una vida, ya como le llamamos, ¿no? Una vida de consagración, una vida de santidad, una vida de vivir para Dios y cómo Dios quiere que vivamos, ¿ya? De aquí se desprende lo que yo como creyente, como hijo de Dios, no debo hacer, pero también las cosas que como creyente y como hijo de Dios sí debo hacer, ¿ya? Nunca una vida pasiva, siempre una vida activa en el hacer cosas para Dios, ya, por Él y para Él. Una vida pasiva en el sentido de que esperamos que su fortaleza nos dé la capacidad de hacerlo, pero cuando esa fortaleza viene, nosotros actuamos. Bien, vimos a Juan, su grande énfasis en su primera carta: guarden mis mandamientos, no amen al mundo, no se acomoden, como diría Pablo, al mundo, a esta sociedad sin Dios, a esta sociedad sin Cristo, a esta sociedad humana contraria a Dios, ¿ya? Y la justicia y la pureza como un estilo de vida. Eso es lo que vimos
en Primera de Juan, ¿no? La semana pasada estuvimos centrados en Pedro, en sus cartas, ¿sí? En la primera y segunda carta de Pedro, y cómo Pedro es el escritor ya del Nuevo Testamento, que es el nexo más directo y puro entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, y específicamente sobre todo lo que era el ritual de adoración ya de la religión judía a través de la ley de Moisés, específicamente el manual, ¿cierto?, que está en Éxodo, y cómo Pedro junta y anexa el Espíritu Santo a través de Pedro, anexa esa realidad del Antiguo Testamento que no ha pasado de moda ni se ha quedado en el pasado, es algo que trascendió al nuevo y es la demanda de nuestro Dios a que seamos santos, a que vivamos santamente, como dice Pedro, en todo lo que hacemos, en todo lo que experimentamos, en el cómo somos, en toda vuestra manera de vivir, sean santos, dijo Pedro, ¿no? Y Pedro toma esto así directamente, santidad, trae la mentalidad de la santidad del Antiguo Testamento al Nuevo, pero esa mentalidad de la santidad correctamente enfocada, ¿sí? Enfocada en Dios, como Dios quería que fuera. No esa santidad externa ya, y religiosa que tristemente que manifestó el pueblo israelita en el Antiguo Testamento, sin experimentar una santidad de adentro hacia afuera. Por eso la reprensión de los profetas, ¿no? Ante una santidad externa solamente en el Antiguo Testamento. Y el llamado de atención, por ejemplo, de Jeremías, diciendo que la voluntad de Dios no era la circuncisión ya carnal, ¿sí? Sino era la circuncisión del corazón, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios quería eso era lo que Dios hacía, que el pueblo viera, que el pueblo entendiera, que conociera cuál era esa voluntad de Dios. Esa esencia real en el Antiguo Testamento, que Dios se la manifestó a su pueblo y que su pueblo no la entendió o tal vez no quiso entenderla y por lo tanto no vivió bajo ella, ¿ya? Pero que sí era la manifestación correcta, ¿sí? Pedro, el Espíritu Santo por medio de Pedro, la trae al Nuevo Testamento y por eso él cita y nos dice, sean santos porque el Señor, su Dios, es santo, así como está escrito, sean santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Y eso es lo que estuvimos viendo en su primera y su segunda carta en el estudio pasado. ¿Ya? Hoy nos vamos a centrar en el apóstol Pablo, ya después de haber visto al apóstol Juan, al apóstol Pedro, ahora nos centramos en Pablo. ¿Por qué dejé a Pablo tercero, hermanos? Porque todo el mundo conoce muy bien las cartas de Pablo, ¿ya? Pero era importante que nos profundizáramos un poquito en las de Juan y las de Pedro, que son maravillosamente exhortativas y son también muy demandantes, ¿ya? Eh, Juan, Juan no enfatiza mucho en el término santidad, ¿ya? Sino que enfatiza en guardar los mandamientos, en no amar al mundo, en la pureza y la justicia, ¿ya? Como lo vimos, ¿sí? Va de la manito Juan con el mismo evangelio suyo, ¿no? Que en el evangelio de Juan el Señor Jesucristo enfatizó mucho en guarden mis mandamientos. Por ejemplo, Juan capítulo 14, versículo 15, donde dice, si me aman, guarden mis mandamientos, ¿no? Entonces va de la mano con su evangelio Juan. Pedro es radical, ¿sí? Sean santos como yo soy santo. Una cita directa del Antiguo Testamento. Y Pedro no se da muchas vueltas en explicar tantas cosas, sino en enfocar la mente de ellos que tenían que ser santos y lo que sí deja claro qué es vivir una vida santa, ¿no? Diciéndonos que tenemos que apartarnos de lujurias, de lascivias, de esas cosas aberrantes que hacíamos antes sin Dios. Y con Pablo ya hay una definición un poquito más profunda de lo que viene a ser la santidad, ¿ya? Entonces, la idea es que hoy día nos sumerjamos un poquito en Pablo y, de su literatura, de sus cartas, nosotros entendamos claramente que la idea es la misma, hermanos, que la idea fluye como un raudal, ¿sí? Inagotable el tema de la demanda a nosotros como hijos de Dios, de la exhortación a nosotros como hijos de Dios a vivir libres
de la influencia del pecado y a vivir enfocados en Dios, por Dios y para Dios, viviendo una vida que a Él le agrada. Eso es vivir en torno a Dios y no vivir en torno a nosotros. Y me imagino que ustedes estarán de acuerdo conmigo, ¿ya? Eh, Hoy día no todo el mundo tiene esta perspectiva de que Dios es el centro. Hay mucha gente que se dice ser cristiana, pero quieren hacer que Dios gire en torno a ellos. ¿Ya? Entonces es la vida de Dios por ellos y no entienden que es al revés, que ahora es nuestra vida por Él, porque Él ya dio su vida por nosotros. Ahora nosotros debemos de vivir nuestra vida por Él, que es uno de los pensamientos claros en la perspectiva del apóstol Pablo. Vayamos, hermanos, a algunos pasajes, ¿ya? De la mano de lo que la hermana Miriam tocó la semana pasada, ¿no? Ella tocó, hermana Miriam, no sé si se recuerda, usted tocó varias de las cartas de Pablo, ¿no? En los saludos, fueron los saludos a las cartas, ¿no, hermana Miriam? ¿Se acuerda? Sí. Y son justamente las citas que ustedes pueden ver, ¿ya? Vamos, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, ¿ya? Son las mismas citas que dio mi hermana, ¿ya? Para los hermanos que no las tuvieron, que ahora las vamos a poder tener. Y, y la idea es que ahora veamos esas citas, ¿no? Romanos, por ejemplo, que es la primera carta registrada aquí en el Nuevo Testamento, Pablo, ¿ya? Vamos a ir en ese orden, ¿no? A los Romanos, capítulo 1, ¿sí? Versículo 7, ¿ya? Leamos el 6 y el 7, entre las cuales están también ustedes, ¿ya? Hablando de las naciones, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, ¿sí? Llamados a ser santos. Ahí está el tema, cómo Pablo toma el tema de la santidad claramente y la trae en relación a la iglesia, ¿ya? Por lo tanto, el tema de la santidad no es algo del antiguo pacto, es algo que tiene que ver también con el nuevo pacto. Vamos de nuevo ahí a Primera de Corintios, la siguiente carta, ya, capítulo 1, versículo 2, ¿sí? Espero que lo tengan. Ahí, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, que esto es interesante, a los santificados, no a los que serán santificados. Aquí está hablando de un presente, a los que están santificados en Cristo Jesús, ¿ya? Llamados a ser santos, ¿ya? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Clarito, ahí el enfoque directo de Corintios es a los corintios, ¿cierto? La carta de los corintios es para los corintios. Pero ahí nos incluye a todos los cristianos en la segunda parte, donde dice, ¿cierto? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? O sea, donde usted está, sí, ahí también se refiere a este lugar, todo lugar donde se invoque el nombre del Señor. Y aquí están las dos facetas claras, ¿no? De lo que Dios ha hecho con nosotros, nos ha santificado en Cristo, ¿ya? Santificados en Cristo. La clave es en Cristo, ¿ya? Pero también, como lo vimos la semana pasada, pero también está el llamado a nosotros, ¿sí? A ser santos. Eso es a accionar santamente, ¿sí? Santamente, de tal forma que honremos a Dios con nuestra forma de actuar, ¿ya? Bueno, siempre, más de alguna vez hemos hecho esta indicación, ¿no? Cuando uno lee el primer capítulo de los primeros versículos de Corintios, de la primera carta a los Corintios, se imagina la primera vez, uno se lo imagina siempre de que va a hablar de una iglesia, wow, de las más consagradas, ¿no? Después de decir a los santificados en Cristo, y más encima después de decir llamados a ser santos,
wow, va a ser potente esta carta. Y uno se encuentra con una de las cartas más tristes que escribió el apóstol Pablo, no la más triste. Personalmente creo que la más triste fue la de Gálatas, ¿ya? Pero aquí también hay bastante pena en el corazón de Pablo por la situación que están viviendo los corintios, porque fueron una iglesia fundada por Pablo, ¿ya? El Espíritu Santo guió a Pablo en medio de ellos, y Pablo dice que fue con manifestación de milagros, de poder, ya con una palabra poderosa de Dios. Más encima, Pablo estuvo con ellos, si mal no recuerdo, casi un año y medio, ¿no? Entonces, invirtió mucho en ellos. Y después de unos años que Pablo se vaya enterando de que la vida de ellos no había sido muy fructífera en cuanto a la consagración a Dios, sin lugar a duda eso produjo dolor en el corazón de Pablo, ¿ya? Eh, y aquí está la carta, la famosa carta de Corintios, la primera y la segunda también. Pero vamos a la segunda, que después de todo lo que ha corregido Pablo en la primera, uno diría, en la segunda va a cambiar un poquito el saludo, ¿no? Pero Pablo no lo cambia porque sabe que hay una realidad. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. No solo Corinto, sino toda la región donde estaba la ciudad de Corinto. Acaya era la región, Corinto era una ciudad de Acaya. Gracia y paz a ustedes de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Con todos los santos, Pablo vuelve a enfocar y a poner a los corintios dentro de este círculo maravilloso que es el estado de santidad, ya de haber sido santificados en Cristo Jesús. Eh, no cambia la perspectiva para Pablo, ¿no? Después, segunda de Corintios, ¿sí? Es interesante, ¿ya? Que con los Gálatas es un poco diferente en su saludo, no hay un énfasis sobre esto, así que nos vamos a saltar Gálatas. No significa que los hermanos Gálatas no estuvieran santificados en Cristo, todo lo contrario. Pablo le escribe para que no pierdan esa posición en el Señor, ¿no? Por ir tras estas religiones eh, contrarias a la palabra del Señor, que hoy día tristemente, mis hermanos, están bastante en boga y de moda, ¿no es cierto?, la nueva realidad de los nuevos judaizantes, que Dios libra a la iglesia de estas falsas doctrinas, ya que no son nuevas, son muy antiguas. ¿Ya? Efesios capítulo 1, versículo 1. Efesios capítulo 1, versículo 1. Antes de leer Efesios 1, eh, quisiera reforzar lo que dije recién. No es que Pablo crea que los Gálatas están fuera de la santidad de Dios, sencillamente es una carta muy especial de Pablo, ¿ya? Entonces él quiere enfocarse rápidamente en el tema, no los saluda así como a los romanos, como a los efesios, lo vamos a ver ahora, como a los corintios incluso, pero eso no significaba que Pablo no los amara, Pablo los amaba con todo el corazón, ¿no? De hecho, recuerden que dice, hijito, ¿por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto? ¿No? Pablo realmente los amaba profundamente y eso le producía el más dolor intenso al corazón de Pablo por, por esta situación triste de los hermanos Gálatas. Pero el tema de la santidad de la demanda está clarísima, porque es ahí donde sale, ¿cierto?, este famoso pasaje de Gálatas 5, la lucha entre el espíritu y la carne, ¿no? O sea, el espíritu y la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa, y nos muestra claramente cuáles son las obras de la carne y cuáles son ¿cierto?, cuál es el fruto del espíritu. Vamos entonces a Efesios, después de esa aclaración. Efesios capítulo 1, ya, ahí versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Clarito, ¿no? A los santos y fieles. Fieles. Qué linda salutación, hermanos. ¿Ya? Qué linda salutación. Seguimos con las cartas de Pablo. Eh, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses. Recuerden que vamos en orden, mis queridos hermanos, ¿ya?
Por lo tanto, después vendrá Colosenses. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, ¿ya? Muy bien, todos los santos en Cristo Jesús, ¿ya? Los santos. Sigue la idea de gente santa y santa en Cristo, santificados, como le dijo a los corintios. Seguimos con la siguiente carta, Colosenses, ¿ya? Capítulo 1, versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ya? Los santos y fieles también. ¿Ya? Así nos vamos dando cuenta que Pablo siempre enfocaba en sus primeras palabras el tema de esta realidad, ¿ya? De esta realidad con respecto a los hermanos, ¿ya? En el Señor. Y lo importante de todo esto, mis queridos hermanos, es darnos cuenta de cómo el Señor quiere que tengamos clara la idea de que como creyentes e hijos de Dios estamos relacionados, ¿sí? Eh, por un lado, sin lugar a duda, y por otro lado, sin escape, sin escape a la santidad, al tema de ser santos, de lo que Dios desea de nosotros, y es nada más ni nada menos que su santidad. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses, ahí en el saludo a Pablo, ya en el primer versículo, a diferencia de los otros, no está el tema de los de santos, ¿no? ¿Ya? Pero también aquí se va a expresar claramente con respecto a la santidad. Lo vamos a ver después, solamente ahora estamos viendo las cartas que tienen el saludo, ¿ya? Después vamos a ver, por ejemplo, que esta es la carta hermosa donde Pablo demanda santidad en la forma de vivir, ¿ya? Y enfocado en el matrimonio, en las relaciones fraternas y en las relaciones sociales incluso, ¿ya? Primera de Tesalonicenses. Entonces nos saltamos, ¿ya? Lo mismo ocurre con la segunda carta de los tesalonicenses, donde él tampoco les hace mención de esto, y sin embargo también trata la forma de vivir ya santa que tenemos que tener, que lo vamos a ver después. Y ahí terminan las cartas a las iglesias, a cada carta, excepto Primera Tesalonicenses, Segunda y Gálatas, son las excepciones en las cuales Pablo no, dentro de su salutación, no usa el término santos o santificados, aunque el concepto se va a desarrollar en cada una de esas cartas. Partimos por eso, para entender que, queridos hermanos, el tema de la santidad, el tema de la vida consagrada a Dios, es elemental en la vida del Señor. Y nos vamos a ir dando cuenta, y yo sé que ustedes que han leído el Nuevo Testamento ya se han dado cuenta, ¿no? Aquí no hay ninguna indicación de cómo tienen que cantar los músicos, ¿sí? No hay ninguna indicación de cómo tenemos que alabar, si tienen que cantar solo los afinados, los desafinados no, si total todo es para el Señor o darle la excelencia al Señor, sino que hay un énfasis en la forma de vida, cómo se expresa la fe interna, la realidad interna de la obra de Dios en nuestra forma externa. Eso es de lo que se preocupa la palabra de Dios. ¿Ya? Porque hago mención de la música, lo he dicho en otro estudio, no soy antimúsico, ya todo lo contrario, me gusta la música, soy parte del grupo de música de la iglesia donde asisto, ya no tengo, gracias a Dios, ningún problema, y creo que como lo hemos dicho repetitivamente en nuestros estudios, ¿sí? Si nosotros enfocamos correctamente nuestra vida en el Señor, vengan las emociones, démosle con todas las emociones, porque van a ser emociones, ¿cierto? Sujetas a nuestra sujeción al Señor, ¿sí? Entonces ahí sí se pueden disfrutar las emociones, pero basar nuestra vida en emociones es otra cosa. Las emociones tienen que basarse en convicciones, y ahí es maravilloso. Cuando hay convicciones profundas de nuestra vida, de la vida que Dios demanda y la vida que Dios merece que nosotros vivamos por Él y para Él,
bienvenida sea la música, démosle con todo, ¿no? Porque vamos a estar haciéndolo todo correctamente, porque va a ser todo por Él y para Él, ¿ya? Entonces, no es mala la emoción, no es mala la música, solo que tienen que estar en el lugar que les corresponde. Si, toman otro lugar que no les corresponde, termina en vidas tristemente muy lejanas de lo que puede honrar al Señor. Eh, ¿Y por qué este énfasis, hermano? Y vuelvo a tocar esto, porque tenemos que entender que el Evangelio que trajo el Señor Jesucristo y que fue ampliado por el Espíritu Santo a través de los apóstoles y de los escritores bíblicos del Nuevo Testamento, siempre estuvo la idea de que Dios nos llama a vivir para Él. Siempre estuvo el hecho de que Dios nos llama a vivir por Él y para Él y a obedecer, a vivir una vida diferente. Ya no pertenecemos a este mundo, no pertenecemos a este reino, pertenecemos a un mundo nuevo, ¿sí? A un reino nuevo, al reino, ya no es el reino de las tinieblas, es el reino de la luz, como Dios le dice a los tesalonicenses, ¿no? Nos trasladó de ahí, de las tinieblas, ya al reino de luz de su Hijo Jesucristo. Entonces, la idea, mis queridos hermanos, es que entendamos cuál es el énfasis eh, con respecto a la verdadera adoración. Y la verdadera adoración, como la hemos venido definiendo, el concepto es vivir la vida que honra a Dios, ¿no? Es darle con nuestra vida completa lo que Él merece. Y aquí estamos. En esto se muestra cómo Él quiere que vivamos. Él ya nos ha dicho que Él es digno, nos ha mostrado que Él es digno, hemos sido convencidos por esto. Ahora, bueno, ¿cómo vivo para honrarte, Señor? Bueno, aquí está. Aquí está la expresión de mi voluntad, de mi deseo. Es así como quiero que vivas para mí. ¿Ya? Eh, Vamos entonces a profundizar un poquito en algunos versículos del apóstol Pablo con respecto a la santidad. Vamos a comprender un poquito aquí eh, cómo especialmente el apóstol Pablo muestra estas dos realidades, ¿ya? De lo que es la santidad relacionada con los hijos de Dios, ¿ya? Y que lo tocamos así suavemente la vez pasada, y una es la posición y la otra es la acción. ¿Se recuerdan, no? Lo vamos a enfocar un poquito más ahora. La santidad se manifiesta en nosotros por la posición que tenemos en Cristo. ¿Sí? Esa es una santidad que se nos ha sido otorgada por estar en Cristo. Esa santidad nos llena por dentro, nos llena por fuera. ¿Ya? Estamos en un lugar que es santo, 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 tres veces santo, porque estamos en Jesús y esa santidad se nos imparte, no es nuestra, es de Dios, ¿ya? Entonces, esa frase, santificados en Cristo Jesús, habla de la santidad bajo esa perspectiva de posición, de posicionamiento en Cristo, ¿ya? En Cristo. Estamos en Cristo y gracias a que estamos en Cristo, ¿sí? Hemos sido santificados, ¿ya? Y Dios nos ve santificados en y a través de su Hijo, ¿ya? Esta es la posición, es justamente lo que se refiere Pablo en la carta de Primera Corintios que ya la leímos, dice a los santificados en Cristo, ya, a eso, ¿cierto? Y cada una de estas veces a los santos, que se les llama santos, santos aquí, santos allá, ¿no? La idea de Pablo es que está enfatizando en esos títulos la posición, el posicionamiento de santidad que tenemos en Cristo, ¿ya? En Cristo. Vamos por favor a Efesios, vamos a Efesios capítulo 4.
Efesios, espero que lo tengan, Efesios 4:12, bueno, el 11, ya 11 y 12 para entender el contexto. Efesios 4:11 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y luego en el 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Sí? Ahí está. La idea de perfeccionar a los santos. Está hablando de los hijos de Dios, ¿ya? De los que hemos sido salvados por la obra del Señor, ¿ya? Esa es la idea de esto. Esa es la mentalidad de Pablo cuando escribe y habla de los santos. Yo sé que usted tiene claro que esto de santo no se refiere a, a los santos que están ya en la presencia del Señor, como el mismo apóstol Pablo, como Pedro. Sabemos muy bien que no se refiere a esos santos. Pablo se está refiriendo claramente a los hijos de Dios, los creyentes, ¿no? Entonces, la idea es que los santos tienen que ser perfeccionados, ¿ya? Ya perfeccionados para la obra del ministerio, de tal manera que así se edifique el cuerpo de Cristo, los santos. Esa es la idea. Posición. Cada vez que leímos, vuelvo a decirlo, en todos estos saludos, Pablo está hablándole a los santos en este sentido, en el sentido de la posición, de un posicionamiento, ¿ya? El Señor es quien nos ha permitido estar ahí. Es gracias a Jesús que estamos ahí en esa posición de santidad. Así que cuando usted se vea al espejo, sepa que delante de usted hay un santo y hay una santa. ¿Ya? Ahora, esto ha traído mucho debate en muchos, especialmente cuando no se entiende el otro lado, ¿ya? Que es no la posición, sino la acción. ¿Ya? Por eso que vimos el tema sobre el pecado en los creyentes, porque cuando un creyente se entrega con todo el corazón al Señor y lo vive y en un momento se descuida y peca, falla, le viene un bajón tremendo, ¿no? Le viene un bajón espiritual tremendo. Entonces viene inmediatamente la duda, especialmente cuando son muy nuevos y no han sido discipulados un poquito más en profundidad. Dice, bueno, ¿cómo es posible que haya pecado? ¿Ya? Se supone que soy un hijo de Dios, ¿no? Entonces ahí viene ese remordimiento y viene la lucha dentro de la mente. Bueno, eh, ¿estoy santificado realmente? ¿Soy santo realmente? No, no soy santo. Soy un pecador porque sigo pecando, ¿ya? Eh, por lo tanto, sí soy un pecador y no puedo ser un santo pecador ni un pecador santo. O soy pecador o soy santo, ¿no? Eh, y está esa lucha. ¿Ya? Porque no se entiende, por ejemplo, lo que vimos con respecto al pecado en los creyentes, ¿no? A lo que nos dedicamos creo que 2 o 3 estudios, ¿sí? Eh, y no se está entendiendo de que cuando la Biblia nos llama santos, no está refiriéndose a que nosotros en nuestra forma de comportarnos seamos ya perfectos, ¿sí? Sino que se está refiriendo a la posición que tenemos en Cristo Jesús. Y esa posición es esa, en Cristo Jesús. Por estar en Cristo, estamos santificados. ¿Pero cómo? Entonces significa que estoy ahí en el pedestal de la santidad de Cristo y peco y me pego, es como pegarme un porrazo. No, no, no. Y yo sé que para muchos es raro, ¿no? Decir, pero ¿cómo alguien puede pecar estando en Cristo? Sí que esto trae tremendos problemas en algunos, aquí en su mentecita, ¿no? Pero uno no tiene que llegar a las conclusiones que su mentecita le lleva. Uno tiene que llegar a las conclusiones que la palabra de Dios le muestra. ¿Sí? Y la palabra está mostrando que los hermanos corintios eran una chacalada de carnales. Bueno, no todos, ¿no? No todos, pero varios de ellos, ¿sí? Por algo Pablo escribe de forma general a la iglesia. Y sin embargo les llama a ellos santos. Pablo en ningún momento en la carta hace distinción diciendo, a ver, saludé a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, ¿cierto? Pero a los que saludé con ese título, solamente en ese saludo va a los que están viviendo de una forma consagrada. Pero a todo esto, si estos que han caído en pecado, estos que han fallado, estos carnales que producen división, que aquí, que allá, no, ellos no están ahí. No, ustedes no encuentran esa diferencia
esa diferencia. De hecho, Pablo es todo una capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y luego también, aunque hay unos pares ahí, pero especialmente el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, es toda una secuencia clarita, ¿no? Que parte diciéndonos a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, y llega al capítulo 3 y dice, le he tenido que dar tristemente, ¿cierto? Ustedes no pueden comer alimentos sólidos, ¿no? Muy parecido a lo que se les dijo a los hebreos, porque son carnales, ¿ya? Son carnales. Eh, y una vez, y dos veces, y tres veces, y cuatro veces, ¿ya? ¿Y a qué se refería Pablo con carnalidad? ¿A qué se refería Pablo con carnalidad? Eso va de la mano de Gálatas, ¿no? Las obras de la carne. Y ahí están descritas. No todas, esa lista no es exhaustiva. En Gálatas capítulo 5 lo vimos también. No es exhaustiva porque Pablo dice, y cosas semejantes. Ya, o sea, hay más. Es una lista que hace Pablo, tal vez de los más potentes, de los más conocidos. ¿Ya? Pero Pablo habla que esas son las obras de la carne. Entonces, cuando Pablo se refiere a un cristiano como alguien carnal, se está refiriendo a alguien que está dedicando su vida para accionar, ¿ya? De la mano de una de estas acciones de la carne, carnales, ¿ya? No tiene nada que ver con los mexicanos, hermanos, ¿ya? Se ha dado mucho el tema carnal, ¿no? Y debido a la globalización que tenemos, hay incluso hermanos en la iglesia que dicen, hola carnal, ya se saludan ahí, entonces uno tiene, ahí me gusta preguntarle, ¿a qué te refieres, hermano? ¿A cuál de las dos? Entonces ahí tendrán que rendir su cuenta si se refieren a las dos o solamente por el título mexicano. El término carnal, hermanos, entonces, a los corintios es, aquellos estaban viviendo en acciones claramente pecaminosas. Esa es la idea de Pablo. Sin embargo, les llama santos. Entonces, Pablo, lo primero que quiere que quede claro en nuestros corazones como hijos de Dios es que hay una posición clarísima y es estar en Cristo. Y eso nos hace estar santificados en Cristo Jesús. Y eso no implica que seamos perfectos ya. No significa que estamos exentos absolutamente de la seducción del pecado, porque eso lo vimos, ¿no? Pablo en el mismo capítulo 6 de Romanos deja claro que el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros, ya no nos domina, ¿sí? Por lo tanto, ya no nos puede obligar a ceder a sus deseos, en este caso del poder del pecado. ¿Ya? Nosotros cedemos porque bajamos la guardia, porque sencillamente nos descuidamos de nuestra relación con el Señor. Entonces es una responsabilidad absolutamente nuestra. Y esa es la lucha, ¿cierto? Que Pablo describe entre el fruto del Espíritu que está accionando en nosotros, que el Espíritu Santo está produciendo en nosotros, con esos actos que tienden, ¿cierto? A la cual tiende nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza humana. Ahora, esa es la primera parte, la de posición, santidad en posición. Ahora, para Pablo existe el otro lado de la moneda de la santidad, por así decirlo, ¿no? Que es la santidad en acción, ¿ya? Vamos, por favor, a segunda de Tesalonicenses. Ah, no, perdón, me equivoqué, segunda de Corintios. Sí. Después nos vamos a ir a Tesalonicenses. Vamos primero a segunda de Corintios, capítulo 7, ¿ya? Este es un lenguaje eh, muy, muy expresivo que usa el apóstol Pablo aquí, hermanos, ¿ya? Eh, y él lo que nos va a mostrar es esto que muchos le denominan el proceso de la santidad, ¿sí? Eh, que es la santidad bajo su perspectiva de acción nuestra, ¿ya? Dejando ya claro la primera que es posición, ahora acción. ¿Ya? Y tenemos aquí en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, que Pablo nos dice así. Así que, amados,
Qué lindo el apóstol, ¿no? La forma de Pablo expresarse. Está hablando con los corintios, ¿no? Estos hermanitos que le han hecho salir canas verdes, que le han partido el corazón, ya, que lo han traicionado, y sin embargo él les dice, amados, amados. No creo que Pablo haya sido hipócrita, para nada, así que creo firmemente que los amaba profundamente, ¿no? A pesar de todo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, Pablo dice, limpiémonos, limpiémonos. Pablo no está hablando aquí, no ha dicho aquí, hermanos, tenemos la promesa de que ya hemos sido limpiados completamente, ¿no? Pablo está hablando aquí, limpiémonos, es una acción a la cual se nos llama. Dice, ¿de qué? ¿De qué tenemos que limpiarnos? De toda contaminación de carne y de espíritu. Y aquí Pablo habla de las dos realidades del ser humano, la interna y espiritual y la externa o carnal o terrenal o material o física, como quiera llamarse. ¿Ya? Contaminación, o sea, podemos estar contaminados internamente y también contaminados externamente. Ahora, nuestra, nuestro cuerpo ya se contamina siempre por la seducción de nuestra parte interna, ¿no? Eso fue muy claro, que todo lo que sale de adentro de nosotros es lo que contamina al ser humano. Y Pablo aquí está hablando de carne y espíritu, y creo que hay dos maneras. Hay algunos que lo miran de la siguiente manera, diciendo que carne se refiere a los pecados, ¿cierto? Que se efectúan directamente con el cuerpo, ¿ya? Eh, y espíritu se refiere a aquellas que son más mentales, ya, más internas, que no se exteriorizan, ¿no? Y esto es una verdad, porque de ambos hay acciones que nosotros caemos en pecado, ¿no? Hay pecados claros que son externos, ¿ya? Dentro de las obras de la carne existen de estos, ¿ya? Adulterios, ¿cierto? Los pleitos, ¿ya? Pero también dentro de la obra de la carne existe, por ejemplo, el rencor, ¿sí? El odio interno que no se exterioriza, lo que pienso, lo que siento, pero no lo exteriorizo, ¿sí? Entonces está hablando de las de las dos maneras en que podemos llegar ya a contaminarnos con cosas que nos apartan, ¿cierto?, de nuestra comunión con Dios, carne y de espíritu. Pero también en la mentalidad de Pablo siempre fue que la idea de Dios es que nosotros somos un ser integral, ¿sí? Y que la santidad también es integral. Que de nada sirve que yo me cuide de actos externos, corpóreos, si no estoy cuidando, ¿cierto?, los actos internos de mi corazón, de mi pensamiento, de mis deseos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? En Pablo, eso lo vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, Pablo también está la perspectiva de que la santidad es integral, integral. Y esto va de la mano de lo que decíamos al principio, ¿no? La santidad. ¿Cómo vio el pueblo de Israel la santidad de Dios? La demanda de la santidad. La vio siempre como algo externo, ¿ya? No lograron captar, no quisieron entender de que la santidad tenía que partir primero que nada de adentro. Y por eso ellos terminaron en una santidad externa y meramente externa. E incluso en un momento de su historia, ni la santidad externa ellos cuidaron, ¿ya? Para nada, ¿ya? Y eh, entonces la idea, mis queridos hermanos, es comprender que la idea de Pablo también es enseñarnos que la santidad es integral. Dicho en palabras de Pedro, sean santos en toda vuestra manera de vivir. En todo lo que es su vida, sean santos. ¿Sí? Sean santos. Entonces aquí tenemos, eh, primero que nada, eso. Luego, fíjense que dice después de que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, miren qué palabras más expresivas. Perfeccionando la santidad. ¿Se dan cuenta? Aquí está hablando de perfeccionar la santidad. Nosotros no podemos perfeccionar la santidad, ¿ya? Eh, por nuestra
humana capacidad, porque nosotros no tenemos santidad. La santidad la tenemos porque estamos en Cristo. Pero aquí hay claramente una visión de Pablo con respecto a la santidad de acción, o sea, la forma de expresar en la vida visiblemente mis actos externos, esa santidad que me ha sido impartida al estar en Cristo. Por eso Pablo habla de perfeccionar la santidad. La manifestación de la santidad es la que tenemos que perfeccionar en nuestras vidas. Y Pablo dice en el temor de Dios. ¿Sí? En el temor de Dios. Y aquí se produce una especie de sándwich, mis hermanos. ¿Sí? Espero que todavía hayan tomado tecito para que no tengan hambre. ¿Ya? Aquí está el sándwich. Capítulo 6, ¿sí? Versículos 16 ya hasta el 18, si ustedes lo leen, o sea, el contexto anterior está hablando que somos templo del Espíritu de Dios, templo de Dios, que Dios habita en medio de nosotros, ¿ya? Y que habita en nosotros. Y por eso Pablo dice, el capítulo 7, versículo 1, lo comienza diciendo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesas? La promesa de que somos habitación de Dios, de que Dios ya no habita fuera, lejos, ya no habita en un templo, ya no habita en un lugar, en una casa, sino que ahora Él habita en nosotros. Y al habitar en nosotros, ¿cierto? Se produce su morada aquí en nosotros. Ya no está lejano, Él está tan cercano que vive en nosotros. Somos su templo, su habitación. Ante esta promesa, Pablo dice, limpiémonos, ¿sí? Limpiémonos y perfeccionemos la santidad, ¿sí? Por lo tanto, las promesas de Dios son la primera cara del sándwich. La esencia es la limpieza y la santidad de vida. Y luego Pablo dice, en el temor del Señor. Aquí termina el otro lado del sándwich. El temor del Señor. Tenemos dos grandes motivaciones para la santidad según Pablo. Las promesas, en este caso la maravillosa promesa de saber que somos habitación del Dios eterno, del Dios infinito, del Dios perfecto, del Dios inmutable, del Todopoderoso, del Santo que es santo y santo. Somos su morada, ¿ya? Tenemos esa promesa maravillosa, pero también tenemos como motivación el temor del Señor, ¿sí? Y el temor, ese temor reverente que honra a Dios, ese deseo de verlo a Él, ¿ya? Y de no menospreciarlo, sino de tenerlo como la gran razón de poder vivir de tal forma que le honremos. Ese es el temor del Señor, ¿ya? Es el temor reverente que se le debe a Dios. Y la santidad está en medio de esto. La perfección de la santidad está en medio de las promesas y el temor del Señor. Ahora, Pablo enseña y dice claramente, perfeccionando la santidad. ¿Se dan cuenta? Con esta frase, Pablo está demostrando que esto es un proceso, que hay un proceso, ¿ya? La acción que vino al hacernos nacer de nuevo, nos dio vida, una nueva vida para comenzar a experimentar este proceso de la santidad en acción, de perfeccionar la manifestación de la santidad de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas para la gloria de Dios, para la honra de Dios. Porque recuerden, todo nuestro enfoque es por Él y para Él. Esa es la idea, ¿ya? Entonces tenemos aquí claramente que el apóstol Pablo está hablando de esta otra realidad de la santidad. La primera es la posición en Cristo, la segunda es la acción de la santidad en nosotros y a través de nosotros en una forma experimental, de experiencia de vida, ¿ya? No solo de intelecto, no solo de saber que somos o hemos sido santificados y somos santos, sino llamados a ser santos, como le dijo Pablo a los Corintios, el mismo llamado de Pedro, ¿ya? El Señor nos llama a ser santos porque Él es santo, es una perfecta comunión entre la visión y la enseñanza de Pablo y la visión y la enseñanza de Pedro, ¿ya? Ahora, vamos ahora sí a primera de Tesalonicenses, sí, que era la que iba a citar en delante, pero era primero
segunda de Corintios. Ahora vamos a primera de Tesalonicenses, de la mano de lo que estamos viendo, capítulo 5. Se recuerdan que dijimos que a los tesalonicenses no les saluda de esa forma, mencionando al principio, ¿no? El tema de que son santos en el Señor, pero la idea de la santidad está igual, y está clarita aquí. De la manito de 2 Corintios capítulo 7, sobre el proceso de la santidad, primera de Tesalonicenses capítulo 5, ¿ya? Si lo tienen, el versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, ¿ya? Por completo. Aquí está hablando en una acción que se gesta hacia el futuro, a diferencia de la santidad en posición que ya se efectuó hacia el pasado, en el caso de nosotros cuando recibimos al Señor. Por lo tanto, Pablo está hablando de aquí de una acción de Dios de santificarnos de nuestro presente hacia adelante. El mismo Dios de paz les santifique. Y dice, por completo. Eso es lo que compartí antes sobre la realidad integral de la santidad. Por completo. Y dice, y todo vuestro ser. ¿Sí? Dice, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero aclarar algo aquí, queridos hermanos. Noten bien, por favor, como dice, ¿no? ¿Cierto? Nuestra querida Reina Valera, dice, y el mismo Dios de paz los santifica por completo. Y fíjense, luego dice, y todo vuestro ser, todo su ser. Ahí está hablando en singular. ¿Lo logran ver, cierto? Todo su ser, su ser. No dice todos, dice todo su ser. Luego dice espíritu, alma y cuerpo, y luego vuelve al singular. Sea, no dice sean guardados. ¿Lo logran ver? Espero que sí. Sea guardado. Todo su ser, ¿sí? Sea guardado. Es como que Pablo está diciendo todo su ser, y hace un paréntesis y dice espíritu, alma y cuerpo, cierra paréntesis, y dice sea guardado. No dice sean guardados. ¿Ya? Esto es muy importante que lo entendamos para entender que la visión de Pablo es todo el ser. ¿Ya? Bueno, nosotros sí creemos que el ser íntegro del hombre está dividido en espíritu, alma y cuerpo. Lo creemos por este versículo, ¿no? ¿Ya? Y tal vez por otras diferencias que hay en la palabra de Dios y en el Nuevo Testamento de espíritu y alma. No hay ningún problema. Pero cuidado, porque nosotros no tenemos la autoridad en la palabra para entender esta división del ser humano al punto de separarlos, de enfatizar en la separación del espíritu de mi cuerpo. Sí, somos una parte espíritu, una parte alma y una parte espíritu. Eso está claro. Pero, hermanos, estos tres no se pueden separar. ¿Sí? No se pueden separar. Porque si separamos espíritu, alma del cuerpo, estamos muertos. Significa, ¿sí? Que estamos, lo más probable es que deberíamos estar viendo ángeles, ¿cierto? Dándonos la bienvenida, ya. Eso. ¿Sí? No se pueden separar. Somos seres íntegros. Por eso Pablo aquí está enfatizando no en la división que existe, que Pablo la enseña, pero Pablo no está enfatizando en la división de las tres, sino está enfatizando en la unidad de las tres, o sea, en el ser integral. Por eso es un error cuando hablamos de que es que yo espiritualmente, estas cosas son espirituales y estas cosas son carnales o terrenales. ¿Sí? Y de esto se han agarrado mucho. No, que yo soy así en la iglesia porque esas son las cosas espirituales. Pero yo en mi pega, yo en mi trabajo, yo con mi familia, soy diferente porque esta es mi realidad terrenal. ¿Sí? Entonces tenemos una realidad interior y una realidad espiritual y yo las separo, dice algún hermano. Qué triste porque esa no es la idea de Dios. Aquí se está enfatizando en la santidad del ser. La idea de la proyección de la vida de santidad es que todo nuestro ser esté, ¿cierto?,
viviendo una experiencia de santidad de vida para Dios, internamente, externamente. Lo mismo que explicaba, ¿cierto? Sobre una de las visiones de Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, sobre carne y espíritu. ¿Ya? Vuelvo a recordarles que en capítulo 7, versículo 1 puede significar carne a todos los pecados que son externos, ¿no? Y espíritu a todos los pecados que son internos. Pero también Pablo tiene la idea de la unidad que se expresa más claramente aquí en Primera de Tesalonicenses, ¿ya? Ahora, la unidad del ser es tremendamente importante. Somos seres integrales. Espero, hermano, que no quepa duda con respecto a esto. El hermano Pablo nos está enseñando que no hay diferencia entre espíritu, alma y cuerpo. Ya, por eso está ahí. Lo que el hermano Pablo está queriendo demostrar, ¿cierto? Que la palabra de Dios dice que el énfasis aquí es el ser completo. Yo no puedo estar diferenciando una parte espiritual mía y una externa para vivir mi santidad. Yo no puedo decir, no es que yo externamente soy puro y internamente, sí, de repente, con mi pensamiento. No. Porque Dios nos ve como seres íntegros. De hecho, aquí dice, el mismo Dios de paz les santifique por completo, todo su ser, pero dice, todo su ser sea guardado, sea ambos en singular, ¿ya? Y no en plural. Pablo nos está diciendo que el espíritu, el alma y cuerpo por separado sean guardados, sino que todo el ser sea guardado, ¿ya? Déjenme ver un poquito aquí. Si ustedes ven, ¿cierto? Por ejemplo, la versión internacional dice que Dios mismo, el Dios de paz, les santifique por completo y conserve todo su ser. Fíjense que la NBI hace como dos líneas, ¿no? Como el paréntesis. Dice espiritual mi cuerpo y conserve todo su ser irreprochable. El mismo sentido, porque ese es el sentido literal del idioma original. ¿Ya? Eso es importante que lo entendamos para que no quepa duda de esto. Déjenme leer una antes de dar la oportunidad a mi hermano Marcelo. La Biblia de las Américas dice, y que el mismo Dios de paz les santifique por completo y que todo su ser, espiritual, mi cuerpo, sea preservado y irreprensible. Cada una de nuestras versiones hacen el mismo énfasis porque es el énfasis que da el apóstol Pablo. Mi hermano Marcelo o mi hermana Sandrita, no sé quién de los dos, por favor. Sí, pastor, con respecto a lo que está, el tema que está tocando, es que en Romanos capítulo 7, verso, bueno, el 14 en adelante, ¿no es cierto? Como que Pablo justamente hiciera una división entre lo espiritual y lo carnal, pues cuando dice, porque sabemos que la ley es espiritual, más yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, entonces como que se chocara ahí lo que... Sí. Sí, es que ese choque existe. Sí. Ese choque está en Gálatas capítulo 5, ¿no? Pablo le dice a los Gálatas, basado en la experiencia que él tenía, pero también en la revelación que Dios le había dado, ese choque existe. Sí, lo que pasa es que en este versículo no está hablando de ese choque, está hablando de la integridad del ser, ¿sí? De la integridad del ser. Esa lucha existe. Para eso es que tenemos que ser santificados por completo, ¿ya? Para que esta parte humana, que en mi natural, recuerden, esto es muy importante, lo otro que tenemos que diferenciar, hermanos. El contexto nos va a decir a qué se refiere carne, especialmente en la traducción, en la versión Reina Valera, ¿ya? En las versiones más modernas se hace la distinción, naturaleza pecaminosa, por ejemplo, en la NBI, ya las más modernas. En cambio, en la Reina Valera siempre la misma palabra se traduce por carne, pero la misma palabra puede significar carne refiriéndose al cuerpo, ¿sí? Al cuerpo. El Señor Jesucristo en hebreo dice, sufrió, ¿cierto? En los días de su carne. Y no nos vamos a imaginar al Señor, a un Señor Jesucristo carnal en el sentido de los corintios, ¿ya? Carne. Entonces el contexto siempre, usted tiene que ver cuál es el contexto de carne para entender a qué se está refiriendo. En Gálatas, cuando habla de que, ¿cierto?, las obras de la carne se contraponen con las del espíritu, y usted ve las obras de la carne y ve las obras del espíritu, usted inmediatamente entiende en el contexto que carne se está refiriendo a esa naturaleza caída nuestra, a nuestra naturaleza humana, ¿sí?, que es la que necesita ser
glorificada cuando venga el Señor Jesucristo, ¿ya? La redención de nuestros cuerpos, como dice Pablo a los romanos. Entonces, es importante que veamos eso. La lucha está. Y entonces Romanos capítulo 7 muestra esa lucha. Pablo nunca la niega. Y ninguno de nosotros podría negarla. ¿Sí? Bueno, algunos la tienen, está más seguida la lucha ahí, ¿cierto? En otros se ha ido alejando un poquito. Hay algunos que cuando ayunamos y buscamos harto del Señor, se aleja, dejamos de ayunar y se nos viene con todo, como dice un hermano en nuestra iglesia acá. El ayuno, hermano, el ayuno. Entonces le pone bueno al ayuno. Y la chava andaba medio triste, no, ando medio débil, hermano, me dijo, he dejado de ayunar, estoy así como, ando sin ganas. Ya, pues, hermano, ponte a ayunar de nuevo, dije yo. Bueno, cada hermano, ¿cierto? Con esa visión. El ayuno, por supuesto, que es una bendición, ¿ya? Pero algunos que le tienen más simpatía que otros, ¿ya? Pero siempre va a ser, si está bien enfocado, va a ser siempre de muy buen provecho espiritualmente. Pero vuelvo al tema. Esa lucha está, Gálatas nos muestra esa lucha, y Pablo, ¿por qué creemos nosotros que en cada carta el apóstol Pablo está exhortando, que es lo que vamos a ver, ¿sí? Fluidamente sobre el hecho de demandarnos cómo vivir? Ese es el punto, ¿no? Hermanos, cuídense de esto. Hermanos, no caigan en esto. Hermanos, no cedan en esto. Hermanos, dejen de hacer esto. ¿Por qué? Porque es la arenga de Dios a sus hijos, es la exhortación a sus hijos de que vivamos santamente. A esto se refiere perfeccionar la santidad o la manifestación de la santidad en nuestras vidas. A esto se refiere que el Señor nos va santificando por completo todo nuestro ser, de tal manera que cuando el Señor venga, todo nuestro ser sea guardado irreprensible. Entonces, la división, hermanos, de que somos espiritual en mi cuerpo, sencillamente nos muestra la realidad nuestra como existencia humana. Esto es lo que somos. Pero Pablo deja muy claro que la santidad tiene que ver con el ser íntegro. Y la lucha de Romanos 7, la lucha de Gálatas capítulo 5, es esta lucha. Es la lucha por vivir de acuerdo a la realidad del espíritu y no de acuerdo a la realidad de nuestras pasiones que intentan aflorar y que intentan sobreponerse, ¿sí?, a nuestro deseo y a nuestro enfoque de honrar al Señor. Martín Lutero tenía un dicho, ya él decía, no me voy a mandar los corridos en latín, ¿ya? Pero él decía, pecador y justo a la vez. Esa era en esencia lo que él decía, ¿sí? Pecador y justo a la vez. Entonces, eso es lo que a muchos no les gusta, ¿no? Especialmente los que dicen que los cristianos no pecan, ¿ya? No, porque eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Cómo puede ser eso? ¿Ya? Por eso Martín Lutero no sabemos si se fue salvo o no se fue salvo. No me escuche ningún luterano, porque si no, hermano, ahí sí que me colgaría. Había otro grupo que fue recién, yo creo que hace el siglo XX más o menos, comenzó a ser reconocido como una tercera rama de la famosa reforma, que eran los anabaptistas, ¿ya? Y ellos tuvieron serios problemas con esta definición de Martín Lutero de que justos con pecadores, porque los anabaptistas, ellos no tenían una gran teología, pero ellos eran muy prácticos en su forma de vida. Entonces ellos decían, bueno, el Señor me sacó de las tinieblas, me trajo a la luz, yo tengo que vivir como hijo de luz. El Señor me santificó, yo tengo que vivir como santo. Y aunque ellos luchaban con el pecado y ellos enseñaban que esta lucha estaba hasta el final, sin embargo ellos siempre enfocaban, no la parte, ¿cierto?, de un nivel, no, es que yo soy pecador y soy santo. No, ellos decían, no, hemos sido santificados en Cristo y podemos, y tenemos que seguir adelante, y le da mucho énfasis a eso, ¿no? Obviamente los del otro lado, los que favorecían la otra, no, que somos tanto justos como pecadores, se agarraron mucho de eso y se produjeron muchas iglesias con una vida que no estaba muy cercana a la santidad de Dios, ¿no? Saliendo ahí, estamos hablando del siglo, por ahí los siglos XVIII, ya habían iglesias grandes, no voy a decir denominaciones para no entrar en conflicto, pero que no vivían una vida muy de acuerdo a Dios, ya. Recuerden la famosa iglesia inglesa que nace de la división por el famoso
este rey, ya que decide divorciarse, y como la Iglesia Católica no les permitía el divorcio, separa a la Iglesia, ¿no? A la Iglesia Católica de la Iglesia Católica inglesa, eh, porque sencillamente le plació y porque quería que se hiciera su voluntad, y hasta ahora sigue esa iglesia, ¿ya? Y hay tantas otras iglesias que no manifestaron nunca, jamás nunca una vida transformada por el poder de Dios. Entonces, ¿por qué cito esto, hermano? Porque creo que cuando uno va a la Escritura, se encuentra con la realidad de que sí, tristemente pecamos, hermano. Como lo vimos, ya, eso no voy a volver a tocarlo, ya lo vimos en nuestros estudios pasados. Pero eso no es jamás una excusa para nosotros, no debería ser el no querer vivir una vida de santidad y que honre al Señor. Cuando Dios es nuestro enfoque, ¿sí? Cuando Dios es nuestro enfoque, cuando Jesús y su obra es nuestro enfoque, tenemos una fortaleza sobrenatural para poder vivir una vida que lo honre a Él. Solamente ahí somos capaces de romper con las excusas. Solamente ahí somos capaces de romper con esas intenciones muy ocultas de querer cuidar que no me toquen esto. Y somos encarados por la palabra de Dios. Y cuando se nos encara, podemos quedar avergonzados, podemos quedar tirados en el suelo, pero siempre va a estar ese fuego dentro de nosotros diciendo, gracias porque me quebrantaste, Señor. Gracias porque me trajiste a la luz de nuevo, porque me hiciste ver que esta vida no te honraba, de que yo te podía estar diciendo que te amo, te amo, te amo, y no estoy viviendo conforme a tu voluntad ni de una forma que te agrade. Entonces, el enfoque debe ser por Él y para Él. Una vida de santidad tiene que estar motivada por Él, no motivada por el hecho de que quiero llegar a ser un líder en la iglesia y por eso soy tan santo en mi forma de actuar, ¿ya? O porque quiero, al ser santo, que Dios me bendiga más. Porque al final, si tengo estas motivaciones, nunca, jamás, nunca voy a tener victoria en mi vida. Recordemos que nuestro estudio la idea es volver al único enfoque que tenemos que tener. Y Pablo era un hombre que giraba en torno a este enfoque. Juan era un hombre que giraba en torno a este enfoque. Pedro era un hombre que giraba en torno a este enfoque. Los primeros cristianos de la primera iglesia era una iglesia y eran cristianos que giraban en torno a este enfoque. Y a través de la historia de la iglesia, muchos han girado alrededor de este enfoque. Y muchos seguimos hoy luchando por girar en torno a este enfoque. El enfoque de que Él sea la gran razón. Él sea la gran razón. Sigamos con Pablo. Ya que estamos en primera de Tesalonicenses. Hermano Marcelo, no sé si quedó claro el tema de... ¿Sí? Ya. Para no irnos de primera de Tesalonicenses. Vamos al capítulo... déjenme ver. Capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Ya? Y aquí la santificación también está de la mano de la acción, por lo tanto es el enfoque de la santidad en acción y no de la santidad de posición. Versículo 3, vuelvo a leer, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y luego inmediatamente dice que se aparten de fornicación. Fornicación, hermanos queridos, es toda inmoralidad sexual. No según nuestro español o nuestro concepto chileno de que son las relaciones solamente las relaciones prematrimoniales. Fornicación es todo tipo de inmoralidad sexual. Y Pablo dice, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y toma de la manito de esta expresión, dice que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Sí? No en pasión de concupiscencia. Ahí está la palabrita concupiscencia, ¿cierto? Que junto a la palabra pasión se está refiriendo a pasiones desordenadas, ya, carnales, como los gentiles que no conocen a Dios. Pero fíjense cómo sigue. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto.
como ya se los hemos dicho y le hemos testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tengo necesidad de escribirles, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Y también lo hacen así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero les rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más. Noten bien, aquí están los tres tipos de relaciones en los cuales se manifiesta la santidad. Pablo dice en el versículo 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y comienza primero que nada con la relación interpersonal entre esposo y esposa en el matrimonio. ¿Sí? Versículo 4, 5, ¿ya? Habla sobre el matrimonio. Pero el del versículo 6 al versículo 10 habla de las relaciones fraternas con mi hermano en Cristo, con mi hermana en Cristo, las relaciones con aquellos que son parte de la familia del Señor. Y tiene que ser una vida manifestada en amor los unos por los otros. Por eso Pablo le dice a los hermanos, ustedes abundan en esto del amor, pero abunden en ello más y más. Hay un progreso en esto. No puede haber un estancamiento. Se va perfeccionando el tema de esto. Habla de las relaciones entre hermanos. Pero en el versículo 11 y 12 se extiende aún más allá y dice el 11, y que procuren tener tranquilidad y ocuparse en sus negocios y trabajar con sus manos de la manera que les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Una vida integral. ¿Se dan cuenta, hermanos? La santidad que empieza por dentro se manifiesta en los matrimonios, se manifiesta en mis relaciones con mis hermanos, las relaciones fraternas, y en las relaciones sociales en general. Por lo tanto, hermanos, comenzamos a entender, se cae por tierra esa imagen del hermano santo, ¿no? Que muchas veces se tuvo, que algunos tuvimos, que se nos inculcó, ¿sí? A ese hermano que le teníamos miedo porque era tan serio, ¿sí? Y veíamos su cara seria y con la Biblia aquí. Y ojalá entre más grande la Biblia, hermano, habían hermanos que se compraban la Thompson no porque la iban a leer, sino porque era más potente, más grande, imponía más poder, ¿no? De hecho, no sé si todos los que tuvieron la Biblia Thompson la leyeron, la usaron o le sacaron el provecho que podrían sacar. Y ahí estaban, hermano. Y uno llegaba al templo, el portero. Exactamente. Como dice el Bastián, el decanto, ¿no? El decanto ahí, ¡pah! La imposición de la palabra de Dios. Y uno llegaba al templo y veía al hermano serio, ¿cierto? La ceja ahí hacia abajo, la Biblia, imponente. Ahí sí que uno temía al Señor. Ahí sí que había temor del Señor, pero no del Señor del cielo, temor del Señor que estaba de portero, lamentablemente, ¿no? Especialmente niños. Yo no alcancé a experimentar ser niño, ¿sí? Bastián, sí. Me imagino que te acordé de esos tiempos, hermano querido. Ya, el resto todos somos mayores, ya, y tal vez no tuvimos esa oportunidad. El pastor Raúl, tal vez cuando chiquitito sí experimentó eso también, ¿no? Los hermanos porteros, los hermanos pasilleros. Ay, ay, ay. Sí, yo he escuchado amigos que decían, les teníamos miedo porque ese hermano se acercaba, nos hacía cariñito en el pelito y de pasada nos agarraba la patillita. Sin que se diera cuenta papá ni mamá. Así, o hacía cariñito y pasaba por la oreja y tenían la técnica, y esa técnica, ¿cierto? Con estos dos dedos, entonces con estos tres hacían cariño, con el otro agarraban la oreja, oh, y el niñito se va a portar bien, hijito de Dios. Sí, sí, hermano, me va a portar bien. ¿Ya? Y esa presencia era la santidad. Con razón, cantidad de gente, después cuando creció, los niños no querían ser santos, porque para ellos santo significaba eso, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude a entender que jamás fue la idea de la santidad. No lo fue, no lo es, ni jamás lo será. Todo lo contrario. Aquí se nos habla de un profundo amor entre hermanos. ¿Sí? La santidad se manifiesta en el amor que tengamos unos por los otros. En decirnos la verdad, decirnosla en amor. ¿Ya? Y esto no significa que vamos a pasar por alto el pecado del hermano, porque eso también lo tratamos en nuestro estudio sobre cuando el cristiano peca, ¿no?
todo lo que es la disciplina dentro de la iglesia, lo que es cubrir la multitud de pecados. El hecho de amar a nuestro hermano va a significar ayudarle a que pueda abandonar su pecado si se ha ido, se ha alejado, si ha caído en el juego y en el engaño del pecado. Entonces, la idea de la santidad tiene que ver con la vida, hermanos, con la vida completa. Y tiene que ver con el cómo somos y con el cómo actuamos. Porque el cómo somos tiene que manifestarse sí o sí en el cómo actuamos. En el cómo actuamos. La idea de Pablo es esta, la misma idea de Pedro, aunque Pedro fue más directo, no, aunque él igual toca, lo vimos, ¿no? Habla de cosas bien gráficas sobre actos que no tienen que vivirse, ¿no? También toca el temor del Señor en su segunda carta. ¿Ya? Juan lo enfoca, ¿cierto?, sobre obedecer los mandamientos, no amar al mundo y estas costumbres que nos llevan lejos de Dios en el mundo, la justicia y un estado y una vida de pureza. Entonces Pablo aquí nos está enfocando en una vida de santidad, una santidad práctica, una santidad de acción. La santidad de posición tiene que manifestarse en nuestras vidas a través de una vida de acción, ya, una vida de acción. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, cada carta, ya, vamos a verlo. Pongamos el primer ejemplo, vamos a Romanos. Romanos, algunos definidos por la gran carta, la suprema, la totalitaria, ¿no? Yo no entiendo de dónde sacan eso, sí. Se supone que todas las cartas, toda la palabra de Dios es inspirada, pero bueno, hay hermanos que son bien apasionados. Pero tomemos Romanos, ya que es la primera carta aquí escrita, ¿no? No fue la primera escrita por Pablo, pero sí es la primera impresa aquí después del libro de Hechos. Veamos este ejemplo. Esto para mis hermanos también, que tal vez no estuvieron al principio. Aquí en Romanos capítulo, fíjense, capítulo 1. Vayan dando vueltas a sus Biblias, hermanos, especialmente para los que no han leído Romanos. Sé que muchos de ustedes ya lo han leído, pero siempre es un buen ejercicio. Miren, Romanos 1, saluda al apóstol Pablo, ya comienza con su línea ya de juzgar a todos los hombres bajo pecado. Capítulo 2, capítulo 1, capítulo 2, judíos, gentiles, capítulo 3, capítulo 4, ya comienza a hablar, ¿cierto?, de que el pecado se adueñó de la humanidad y de que necesitamos ser salvados. Capítulo 4, capítulo 5 nos habla de la fe como el medio para creer en la obra de Jesucristo, para que así podamos ser salvados y la justicia de Dios pueda venir a nuestras vidas, ser justificados. Un tema ya de Pablo. Y en cada momento, Pablo está hablando de la justificación y de la salvación, ¿cierto? Por la fe en Jesucristo, por la fe de su obra. Lo que hace Pablo en el libro de Romanos es explicarnos la magnífica obra de Jesucristo. Capítulo 5, capítulo 6 nos habla de la victoria por medio de Jesucristo sobre el pecado. Capítulo 7, ya, y capítulo 8, que es lo que citó el hermano Marcelo Andón, es cierto, esta lucha que está en nosotros, pero el capítulo 8 nos deja claro que podemos tener victoria, porque estamos en el Espíritu. Entonces, fíjense, ¿qué está hablando Pablo? Está hablando toda una doctrina sobre la obra del Señor Jesucristo, de cómo su obra nos benefició, ¿sí? Todo hasta ahí el capítulo 8. En el capítulo 9, bajo la misma línea, ¿sí? Pero Pablo toma ahora un enfoque especial, el pueblo de Israel, la nación de Israel, Romanos 9, Romanos 10, ¿ya? Pero también entre medio va mostrando la obra del Señor en los gentiles, ¿sí? Y termina Pablo en el capítulo 11, claramente lo que es su enseñanza de lo que el Señor hizo en favor de nosotros. La gloriosa obra de Jesucristo, gloria al Señor por eso, en favor de nosotros, ¿no? Y en el capítulo 11, Pablo termina todo esto a lo que se le llama revelación de la obra, del conocimiento de la obra de Dios. Y Pablo, ¿cómo lo termina? Capítulo 11, ¿ya? Versículo 33, con una profunda alabanza que sale de lo más profundo de su ser, ¿ya? Porque es importante que entendamos que la expresión, ¿ya?, exclamativa viene de Pablo, no es porque aquí en nuestras Biblias se les quiso poner signo de exclamación, no, viene originalmente de lo que Pablo dice. Capítulo 11, versículo 33 dice:
Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cómo termina Pablo? Pablo ya acaba de terminar de hablar de esta obra magnífica de Dios, ¿ya? Y termina con una alabanza, su corazón explotando en alabanza. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Pablo está haciendo una cita de Isaías 40, ¿ya? Tremendo pasaje en el Antiguo Testamento. Y termina el versículo 36 diciendo, porque de él, porque por él y porque para él son todas las cosas. Y a él sea la gloria por los siglos. Y todos decimos, amén. Como dijo Pablo, amén. Fíjense, pareciera que Pablo termina aquí, ¿sí? Termina. Claro que termina su primera parte de su carta, donde nos muestra toda la revelación de la obra magnífica del Señor en favor nuestro. ¿Qué es lo que hace ahora Pablo en el capítulo 12? Ya, hermanos, en la mayoría de sus cartas ustedes van a encontrar el mismo modelo, donde Pablo habla de todo lo que el Señor hizo por nosotros, ¿ya? Y termina para luego pasar a una parte práctica. Miren lo que el Señor ha hecho por ustedes, hermanos, les dice Pablo a los romanos. Entonces, del capítulo 12 para adelante, él va a venir a decirnos, entonces, si el Señor ha hecho tan grande favor a ustedes, entonces ustedes tienen que vivir de una forma que lo honren a él. Capítulo 12, versículo 1. Lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto mucho en nuestros estudios. Así que, hermanos, les ruego. Así que, hermanos, es la continuación, pero dejando claro el espacio entre el versículo anterior y el de ahora. Así que, hermanos, debido a todo lo anterior que yo les he dicho, les ruego por esta misericordia de Dios, porque todos los capítulos anteriores mostraron la misericordia de Dios hacia el ser humano. Dice, les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿cierto? Que es vuestra adoración, ¿ya? Que es lo que fuimos viendo en el tema de, cuando comenzamos a ver el tema de la adoración, ¿no? El enfoque de Pablo, el nexo de Pablo, el culto, con el culto que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿ya? Pero trayéndolo a la vida de la iglesia, pero un culto que se enfoca en la forma de vida interna que se exterioriza en la vida de un cristiano. Ya no más gente. Pablo está diciendo, ya no más gente como en el Antiguo Testamento. Ya no más gente que iba, que sacrificaba, que cantaba, ya que ofrendaba, que diezmaba, que hacía todo lo que la ley de Moisés decía. Pero ellos vivían una vida absolutamente desconectada de Dios. Mera religión. Pablo dice, basta de eso. Ahora el verdadero culto racional, la verdadera adoración se manifiesta a través de que nuestras vidas completitas, a eso se refiere vuestros cuerpos completos, el ser entero, sea rendido al Señor en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la idea de Pablo. Y aquí comienza Pablo ¿a qué? A decirnos, no se conformen a este mundo, ¿sí? Y luego, capítulo 12, ya habla de los dones, cómo tenemos que usarlos para la bendición de la iglesia. Capítulo 12, versículo 10, perdón, el 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, ¿se dan cuenta? Ya, ámense los unos a los otros en amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose unos a los otros. Capítulo 13, Pablo se mete en nuestra vida social, ya, o mejor nos saltamos este capítulo. No, imposible saltárselo. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Y usted lee el contexto y se está dando cuenta de que le está hablando de la vida cívica del creyente. Tenemos un deber cívico, hermanos queridos. ¿Ya? No significa ser un partido, ya no un partido político, significa cumplir con nuestras, ¿cierto?, deberes como hijos de Dios a todo lo que las leyes y las autoridades terrenales, seculares, se nos demandan.
La única excepción está en Hechos, ¿no? Donde dice que no podemos hacer algo que la autoridad me mande, la autoridad secular me mande, estando en contra de lo que es claramente la voluntad de Dios. ¿Sí? Así que todos a votar en diciembre, hermano, no sé si en noviembre, en diciembre. Capítulo 13, ¿se dan cuenta? Tan práctica, una vida tan práctica, Romanos 13, de cómo tenemos que relacionarnos ya en nuestra vida cívica, en nuestra vida diaria, en nuestra sociedad humana, ¿no? Capítulo 14 habla cómo tenemos que tratarnos, los que ya llevamos más tiempo, los que somos más maduros, los que son más inmaduros, cómo es la relación entre hermanos, capítulo 14. Recuerden, dice Pablo, en resumen, el capítulo 14 es: todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Él es nuestro Señor. Yo no tengo por qué estar demandándole a mi hermano. Yo tengo que actuar para el Señor. Ya, para el Señor. Sí, capítulo 15, Pablo sigue hablando de la relación entre los hermanos más débiles, los hermanos más nuevos, más viejos, cómo tiene que ser esa interacción. Y dentro del mismo capítulo 15 ya Pablo comienza a despedirse sin antes manifestar su deseo por seguir evangelizando donde aún no ha sido nombrado el nombre de Cristo. Qué lindo es, hermano, lo encuentro tan maravilloso. No donde ya ha sido proclamado el nombre de Cristo, sino donde no ha sido predicado aún. Y hoy día debería ser la misma visión de todas las iglesias, pero tristemente no es así. Ya la otra vez escuchaba a un hermano que decía: vinimos a hacer misiones, un hermano de Centroamérica, decía en su video, decía: hermano, estamos haciendo aquí misiones en Chile. En Concepción, la religión con más canuto en Chile, hermano, la octava región, es la región con más iglesias. Y el hermano había venido de Centroamérica a hacer, según él, misiones a evangelizar Chile. Ya, por último, no sé, allá en Chiloé, ya, en la isla de Pascua, en los pueblos. No, pero ahí en la ciudad, bueno, cada uno tiene su perspectiva, ¿no? Tal vez sea la voluntad de Dios que Dios nos envía a estos hermanos para que seamos salvados. Espero que se entienda mi ironía, ¿no? Salud por eso. Entonces, no, la visión de Pablo era donde no ha sido predicado. Y el capítulo ya 16, ¿no? Están los saludos de Pablo y Pablo termina con su famosa despedida, ¿no? Diciendo: al único sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Capítulo 16, versículo 27. Sin antes recordarnos el misterio maravilloso que estuvo oculto por los siglos y que hoy día ha sido revelado, que es la obra del Señor Jesucristo. Capítulo 16, versículos 25 y 26. Hermanos, esta es la idea. Capítulo 1 al capítulo 11, toda la revelación de la obra magnífica de salvación en favor nuestro, tan maravillosa que nos debería dejar completamente asombrados y agradecidos. Y de ahí Pablo se agarra y dice: bueno, hermano, es tan grande lo que el Señor ha hecho por nosotros que vamos a vivir consagrados, ¿no? Y parte diciendo: cuerpos, vidas enteras, viviéndose como sacrificios vivos, santos, agradables delante de Él, ¿sí? No conformándonos a este mundo, a este siglo, a esta sociedad sin Dios. Y comienza toda la instrucción de cómo un cristiano debe vivir su vida. ¿Entendemos la idea? La idea en que en cada carta del apóstol Pablo le está enseñando a sus hermanos que hay una demanda y la demanda es una forma, un estilo de vida que tenemos que vivir. Esta es la base del cristianismo. Todo lo otro es secundario, completamente secundario. Tenemos que aprender que la voluntad de Dios es que vivamos un estilo de vida, el estilo de vida del reino. Somos hijos, vivamos como hijos. Somos parte del reino de Dios, vivamos como súbditos del reino de Dios. Que las normas del reino de Dios sean las nuestras. ¿Cuáles son las normas del reino de Dios? Toda persona que ha leído el libro Mateo sabe que hay una excelente y maravillosa disertación del maestro en los capítulos 5 de Mateo 6 y 7, que es el famoso sermón del monte, el sermón de la contracultura, ¿sí? Ustedes oyeron que fue dicho esto, yo les digo esto: vivan aquí, no sigan, no sean así, no sean así, vivan aquí. Y nos dio el encaje el Señor. Tenemos que entender, el cristiano debe entender, la cristiana debe entender que hemos sido llamados a vivir una vida especial, una vida diferente, en el sentido de que ya no como la vivimos sin Dios,
sino una vida para Dios, bajo nuestro lema, ¿no? Por Él y para Él. Por Él y para Él. Por eso Pablo ya se dedica en cada carta a dar directrices de cómo tiene que vivirse esta vida. No hagan esto, hagan esto. Y todo eso va alrededor de lo que leímos en su disertación, en esa frase que leímos, tan decidora en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta es la santidad en acción, que todo hijo de Dios debe vivir. Pero no la va a vivir ningún hijo de Dios, ¿ya? Ni en victoria, ni motivado, ¿ya? Si no tiene el perfecto enfoque que Dios nos quiere dar, hermanos queridos. Y recuerden, el enfoque es Él. Es Él. Soy tan bendecido cuando escucho, no sé, una prédica, una enseñanza, donde me recuerdan que es el Señor, que es Jesús el Señor, quien debe ser la gran motivación. Si nosotros, lo otro que logramos ver en cada carta del apóstol Pablo, que sus cartas son radicalmente cristocéntricas. ¿Ya? Pablo siempre está enfocándonos en Jesús. Imagínense, el Romano pasa 11 capítulos hablando de la obra del Señor Jesucristo en diferentes aspectos. Y termina demandándonos una vida de dedicación a Dios por la obra de Jesucristo, por las misericordias de Dios expresadas a través de Jesucristo. ¿Ya? Tenemos una carta ya del apóstol Pablo tan conocida. Vamos, por favor, a Filipenses. Hay veces que leo Gálatas y la comparo con Filipenses y las veo como que son, para mí, ¿no? Esto es una visión absolutamente humana mía, ¿no? Pero veo los dos contrastes en estas dos cartas, ¿ya? La carta a los Gálatas termina con un gusto a pena, ¿ya? Termina con un gustito hasta cierto punto amargo. La última vez que la leí me quedó con un sabor un poquito amargo, ¿no? Eh, Quédense en Filipenses, yo les voy a leer Gálatas 6. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros y con su Espíritu. Amén. ¿Sí? De aquí en adelante nadie más me cause eso. Siento que nace del corazón de Pablo, ¿no? Ni de los corintios se despide así. En cambio, la carta a los filipenses ocupa esta frase tan potente, capítulo 1, hermanos, ya, versículo 8. Y vuelvo a decir, no es que Pablo no amara a los gálatas, los amaba profundamente, ya. Pero decirle a los gálatas que los amaba profundamente, viendo cómo se estaban alejando tanto y se habían alejado tanto, al filo, hermanos, de caer en una desgracia espiritual absoluta, es diferente el caso de los filipenses, ¿no? Capítulo 1, versículo 8, dice, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo, ¿ya? Dejando a un lado Gálatas, solamente quería hacer esa distinción, ¿no? Me enfoco ahora en Filipenses. Esta es la carta donde Pablo dice, capítulo 1, ya tan famoso, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Ya? El morir es ganancia. ¿Por qué el morir es ganancia? Porque el vivir es Cristo. ¿Sí? Por eso es el morir es ganancia. Porque si me muero, voy a estar con Cristo. Eh, su énfasis en Jesús es tan abundante, hermanos, que a mí me complica cuando tendemos a darle tanto énfasis al apóstol, ¿sí? Y no se la damos al que el apóstol enfatizó, que es al Señor Jesucristo, ¿no? Eh, Ahora sí, en Gálatas, ¿no? En Gálatas Pablo dice esa frase muy parecida a esta,
Gálatas 2:20 nos dice, ¿cierto? Ya no vivo la fe, la fe que ahora la vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vida absolutamente entregada en Jesucristo. Las cartas más complicadas como Gálatas, las cartas más amorosas como las de Filipenses, ¿sí? Las cartas potentes como las de Corintios, todas nos hablan de vivir una vida enfocada en Jesucristo, que Él sea la motivación para vivir esa vida que lo honra a Él. Ese tiene que ser el enfoque. No debería haber ningún otro enfoque para un cristiano. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día necesitamos enfocarnos en otras cosas, porque pareciera que esto aburre a muchos. Pareciera que esto, para muchos, sí, está bien, ya, si murió por nosotros. Hace poquito lo celebramos, su muerte, su resurrección. Ese es el problema. El problema es que Él no está siendo la gran motivación. Y cuando Él no es la gran motivación, el cristianismo va en fracaso total. No puede ser de otra manera. Entonces, el ánimo, mis queridos hermanos, es a ver la vida de santidad como la vida que Él nos demanda y en la forma y el canal por la cual nosotros podemos honrarlo a Él. ¿Sí? Por eso decimos que sin santidad, sin una vida enfocada en la santidad, no hay verdadera adoración. Es incompatible. Es incompatible, hermano. Pero no solo la adoración, sino cualquier cosa, aunque nosotros, ¿cierto? Vimos nuestro concepto de adoración como lo que Dios merece. Entonces, en esencia, todo lo que somos, todo lo que vivimos, todo lo que hacemos. Hermanos, entonces el apóstol Pablo, al igual que Juan, al igual que Pedro, enfoca en que vivamos una vida, y que esa vida esté enfocada en Él, que sea para su gloria, que sea para su honra. ¿Sí? De esa manera, nosotros podemos entender por qué estos hombres fueron los que el Señor Jesucristo escogió para que escribieran. Y Él les guió para que escribieran esto. Porque todo lo que hemos visto, hermanos, no es más que una eh, pronunciación más extensa de lo que el mismo Maestro nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Ya? A Pablo no se le ocurre nada nuevo inventado por él. Pablo no inventa una teología cristiana, Pablo no inventa una doctrina cristiana. Juan tampoco lo hace, Pedro tampoco lo hace, Judas tampoco lo hace. Santiago, que fue una de las cartas que vimos, ¿cierto? Potentes, ¿ya? Eh, no lo hace, ellos son solamente instrumentos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino a profundizar lo que el Señor nos había enseñado. La enseñanza del Señor se ramifica, del Maestro se ramifica a través de la dirección del Espíritu Santo, de la inspiración del Espíritu Santo sobre hombres como Pablo, Juan, Pedro, Santiago, Judas. ¿Ya? Y el escritor de Hebreos, ahí cada uno opina si fue Pablo o no, pero también está dentro de esa inspiración, sin lugar a duda, hermano, el libro de Hebreos, tremendo libro, ¿no? Entonces, el enfoque, hermano, nuestro próximo enfoque va a ser ir a la raíz de todo esto. Es la demanda. Pero el Señor Jesucristo, su demanda no es como Pedro, sean santos porque yo soy santo. El Señor no lo enfoca así. ¿Ya? Tampoco el Señor Jesucristo define santidad. ¿Ya? Tampoco el Señor Jesucristo se enfoca en cosas tan particulares como Pablo nos enseña meticulosamente ahí en sus cartas, como por ejemplo lo que vimos ahí en Gálatas, ¿no? Lo que hemos visto tantas veces en Gálatas sobre las obras de la carne, ¿ya? Que eso también se va repitiendo en otras cartas, el cómo vivir una vida que honre y agrade al Señor. Pero sí el Señor Jesucristo sienta la base para esto. Y eso es lo que vamos a experimentar desde el próximo lunes, mis queridos hermanos, ¿ya? No quiero terminar a media el tema de esto. Entonces, vamos a llegar hasta aquí, pero sí les quiero motivar a que volvamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. Estábamos viendo a Pedro y yo me metí con Pablo, no sé si se acuerdan, ¿ya? Vamos a Primera de Timoteo, porque quiero realzar esto. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, ¿sí?
Estas cartas pastorales que se llaman, hermanos, también hablan de vida muy práctica, ¿no? Pablo en 1 Timoteo habla sobre cómo tenemos que orar por todas las personas, cómo tienen que ataviarse las mujeres, ya habla de cómo nosotros tenemos que cuidarnos, ¿cierto? En nuestros deberes, a cuidarnos de la apostasía, de cómo los apóstatas son, ya de los deberes hacia los demás, ya cómo los hombres deben vivir, ¿sí? Y ser verdaderos hombres de Dios, ¿ya? Porque no solamente le habla a la mujer, le habla a los hombres también, ¿sí? Por supuesto, porque así tiene que ser. Pero fíjense que en el capítulo 3, Pablo se enfoca en los requisitos de los obispos. No sé por qué siempre, hermano. Obispo, y se me viene Edito Espinosa, Pastor Raúl, no sé por qué siempre obispo, Edito Espinosa. O de repente, ya se me olvidó cómo se llama el metodista pentecostal, que es para descanse, ¿no? Bueno, Manuel Umaña también. Se me viene eso obispo. Entonces, digo, requisito de los obispos. Si alguno anhela obispado, se me viene a la mente eso. Y no me lo podía sacar de la mente. ¿Ya? Pero hermanos, como dijimos la semana pasada, obispos eran lo que hoy día serían pastores. ¿Ya? Lo que serían los pastores hoy en día, en ese tiempo, en la primera iglesia, se les llamaba obispos, no se les llamaba pastores. ¿Sí? Y también ancianos. Eran dos títulos para el mismo tipo de persona que eran los que gobernaban la iglesia. ¿Ya? Por lo tanto, aquí nos está hablando de que el que desea obispado, o sea, ser el jefe de una cantidad de pastores de diferentes iglesias, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a los líderes de una iglesia local. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra deseo. Pablo parte diciendo, es un buen deseo. Si a alguno de ustedes se le ha pasado por la cabecita ser líder de iglesia, es una buena cosa, mi querido hermano. No es mala idea. ¿Ya? Si quiere después lo podemos hablar, lo podemos tratar. ¿Ya? Y ahí nos animamos a algo. No es malo, Pablo dice que es una buena obra, es una obra justa. ¿Cómo no va a ser buena? Si significa que es el deseo de poder cuidar a tus hermanos, de poder velar por ellos, de poder servirles. Eso es lo que hace un obispo, hermanos. ¿Ya? Es como ese hermano que siempre está preocupado de las hermanas, de los hermanos, que los va a buscar, ¿sí? Que está preocupado de visitarlos. Y el hermanito nunca ha sido ordenado, en el sentido de pastor ordenado, ¿no? No sé si han conocido gente así. Yo he conocido mucha gente así, hermanos. Gente linda. Gente linda que se preocupa por otro y jamás se les ordenó. A muchos se les ordenó que no fueran, que no hicieran ese trabajo. Nunca fueron ungidos como pastores, como líderes, pero tienen ese deseo. Bueno, esa era la idea de un obispo en el primer siglo. Era la gente que estaba a cargo de decir, yo me voy a ser responsable de mis hermanos menores, cuidarlos, de velar por ellos, de supervisar sus vidas. Bien, yo quiero que veamos de nuevo para enfatizar. ¿Por qué estoy haciéndolo de nuevo? No es para rellenar los minutos que me quedan. No es para rellenar, hermano, no. Sino porque quiero terminar con el énfasis de Pablo, ¿ya? Con el énfasis de Pablo, porque el próximo lunes vamos a hacer el énfasis sobre la enseñanza, las raíces que son, de donde viene todo esto, que son las enseñanzas de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero fíjense como incluso Pablo, fíjense, como Pablo, aún en los líderes, todos los requisitos que Pablo define, si no todos, el 99%, tienen que ver con el carácter de la persona, con la forma de ser, ¿o no? ¿De qué hemos estado hablando? De una vida de santidad. ¿Qué ha sido una vida de santidad? Una vida haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos, bajo una perspectiva que Dios quiere que las hagamos, ¿no? O sea, tiene que ver con esto, con el fruto del Espíritu, tiene que ver con una vida que honra a Dios. Características que den testimonio de Dios en esta tierra. Esa es la vida de santidad. Fíjense, Pablo parte diciendo en el versículo 2, porque es necesario. Ya, pero es necesario, ¿no? ¿Quieres ser obispo? No hay problema, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Palabra potente, ¿no? Pareciera que significara perfecto, pero la palabra irreprensible no significa perfecto. Significa alguien que está al día con todas sus cuentas. ¿Me escuchó bien? ¿Sí? Así que pagar almacenes París,
a pagar Falabella, a pagar al banco. No, hermano. Bueno, también incluye eso, ¿ya? Eso es, lamentablemente sé que no nos gusta mucho, pero el Señor dijo a través de Pablo también, no debas nada a nadie. ¿Ya? Pero es otro tema. Es otro tema. Pero irreprensible significa que estás con todas tus cuentas al día. Significa que no eres perfecto, pero eres alguien que la gente sabe que no eres perfecto, pero sí saben y reconocen en ti que eres una persona que se esfuerza, que sí eres ejemplo. ¿Ya? Nadie que nos vea va a poder decir algún día, esto es perfecto, porque cuidado, cuidado que esos son los más peligrosos, los que se ven muy perfectitos, ¿sí? En algún momento salen con una sorpresita por ahí. Entonces, la palabra irreprensible significa que yo no tengo ninguna deuda con nadie. Yo estoy al día. Si en algún momento le fallé al Señor, porque yo le pedí perdón, restauré, permití que el Señor restaurara mi vida, restauré mis relaciones, y ahora estoy a cuenta, vivo el día tras día, ¿cierto? En mi comunión con Dios. Esa es una vida de santidad. Esa es una vida de santidad, ¿ya? Dice, marido de una sola mujer, ¿sí? O sea, alguien que honre el matrimonio. ¿Ya? ¿Qué sería todo lo contrario a un marido de una sola mujer? Un fornicario, ¿cierto? Dicho de otra manera, ¿cierto? Alguien que se sujeta a pasiones desordenadas, lujuriosas y lascivas, ¿ya? Adulterio, ¿ya? Y fornicación, ¿sí? Marido de una sola mujer, ¿ya? Eh, Luego dice sobrio. Aquí no se refiere a que no esté borracho, hermanos. ¿Ya? Sobrio significa una persona equilibrada en sus perspectivas, prudente, decoroso en su forma de actuar, su forma de manifestar, ¿cierto? El decoro. Hospedador, apto para enseñar. Tal vez aquí podríamos hablar, ¿cierto?, de que ya un don, el don de la enseñanza, ¿no? Pero lo que hemos visto hasta ahora no habla de dones, habla de cómo es la persona, de sus características de vida. Dice, no dado al vino. Aquí sí que habla del copete, hermano, ¿sí? Aquí sí que habla del alcohol. No dado al vino. Dice, no pendenciero, o sea, no una persona que le gusta andar discutiendo y produciendo eh, conflictos, no. Las personas que son conflictivas no sirven para ser líderes de una iglesia. No codicioso, ay, 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 qué potente este, ¿no? No codicioso de ganancias deshonestas. En esta misma carta, más adelante, Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, que algunos usan la piedad para hacerse ricos. Qué profeta era Pablo, ¿no? Dice, su profecía se ha cumplido a través de todos los tiempos, pero en este siglo y en el pasado es cuando más se ha cumplido esa triste profecía del apóstol Pablo. Dice, no, codicioso de ganancias deshonestas, hermano, el liderazgo da para esto, ¿no? Claro, especialmente cuando Dios comienza a bendecir a la iglesia a la cual se está dirigiendo, ¿no? ¿Ya? Y comienzan ya no a haber 30 hermanitos, sino son 50, ya son 100, son 300, ¿sí? Y Dios, mándame doctores, abogados, Señor, sigue mandando arquitectos, gerentes, y comienzan a subir los diezmos, wow, y comienzan a subir las ofrendas, ya alábalo porque Él vive, y se da todo esto, hermanos, ¿ya? Por algo está escrito aquí. Entonces, ¿quieres ser líder? Preocúpate de esto. Pero aparentemente hoy día muchos no leen esto. Sino amable, apacible. Ven, tiene que ver con el carácter. No avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Ya? Y esto no significa que sus hijos estén todos los días domingos, ¿cierto? Con corbatita, bien puestos ahí, marchándose hacia el culto. No se refiere a eso, sino que estén sujetos a Él. No significa que sean perfectos cristianos, no, significa que estén sujetos. ¿Hasta qué edad? Hasta los 18, porque de los 18 para adelante, cada hijo es dependiente de sí mismo, puede hacer lo que quiere. Ahora hay hijos que son muy sabios y se quedan bajo el alero de los papás por un año más, ¿no? Hasta que logran terminar de estudiar. ¡Qué bien! Pero siempre están los papás diciéndole, mientras estés en mi casa, mijito lindo, te amo con todo mi corazón, qué hermoso eres, qué bendición de Dios, ¿cierto? Fuiste parte de mi aljaba, pero bajo mi casa y mi techo, mis leyes, ¿cierto? ¿Qué está viendo, hermana Sandra, allá atrás? ¿Sí? Eso es normal, hermano. A mí me lo dijeron y ahora yo se lo digo a mi hijo, por picado, así me desquito con mis hijos por lo que hicieron mis padres conmigo. No, eso no es verdad. Pero el tema es la sujeción de los hijos. ¿Por qué? Porque Pablo dice que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice, no un neófito, no un principiante,
¿ya? ¿Por qué? Porque un neófito, un hermano nuevo, una hermana nueva, ¿cierto? Puede ser fácilmente seducido ya por el diablo para que caiga, ¿cierto? En envanecimiento. Esto se da también mucho. No sé si se han fijado, hermano, un tiempo atrás salió la noticia. Yo no soy farandulero cristiano, pero siempre llegan a decir, oh, ¿supiste, hermano? ¿Ya? Incluso hasta salieron las noticias seculares, ¿no? No sé si, ¿cuál fue el? Daddy Yankee creo que fue el que se convirtió hace poco. ¿Sí? Daddy Yankee, ¿no? Y Daddy Yankee convertido al cristianismo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Ya? No pasó ni un mes y ahora Daddy Yankee pastor. No entiendo. Eh, eso a mí no me encaja. Porque si Daddy Yankee se convirtió hace un año, él es un neófito. Según la palabra de Dios, no podría ser un pastor. Yo no estoy dudando de su conversión, hermano, no me estoy metiendo ahí. Lo que sí yo estoy diciendo, de acuerdo a la palabra, es que él no podría ser un líder de iglesia. Demasiado nuevo, ¿sí? Mínimo un 50 años, mínimo unos 50 años para que purgue todos sus pecados con ese asqueroso reggaetón. Ya. Pero no, eso es un trato de Dios con la gente, ¿no? Yo no me meto en su salvación, si ha sido salvado o no. Pero sí la palabra de Dios dice que no puede darse eso, ¿ya? No un neófito, ya no sea que en donde se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo, ¿sí? Uno va donde el vecino de un templo evangélico, oye, ¿y usted vecino por qué no se congrega? Che, ¿qué me voy a congregar en esa iglesia? Un puro hipócrita, puro hijo del diablo. Y cuidado, hay gente que sencillamente es rencorosa, lo dice solamente porque se le ocurre, pero hay gente que dice esas cosas son tristemente reales, hermanos, ya, tristemente reales. Cortito, yo cuando empecé a asistir a la congregación donde estoy, me estacionaba en un lugar, siempre me preocupaba estacionarme donde no hubiera salida. Listo. De repente, hermano Pablo, sí, pásame la llave del auto, porque el vecino está echando la foca ahí, que tenés que mover el auto, pero si yo lo dejé bien estacionado. No, que él dice que lo dejaste muy apegado, ya. Ah, listo, ya, listo. Ya fui y lo moví. Y ahí el vecino no estaba. Me estacioné la siguiente vez, dejé el espacio. ¿Ya? Hermano Pablo, ya tenéis que mover el vehículo. Ah, de nuevo dije yo. El mismo vecino, no, ahora sí que le doy. Era el mismo vecino. Y ahí hablamos. Me dijo, pero usted, ¿cómo no va a entender? Pero si yo no me estacioné, le dejé el espacio. Sí, pero usted tiene que tener en consideración de que yo tengo que dar la vuelta para entrar a mi casa. Y yo dije por dentro, pero sí, hasta no sé, po, hasta el pastor Raúl se estaciona aquí. Es un chiste interno entre el pastor y yo, hermano. Y ahí yo entendí que el hombre lo único que estaba era buscar la cuestión, ¿no? Yo le dije, ya, correcto, disculpe, la próxima voy a tener cuidado. Me estacioné al otro lado, allá partió la tercera vez, diciéndome, ¿por qué se estaciona acá? De repente uno va a querer estacionarse. Uy, yo unas ganas de hermano, en serio, vamos a hacer. Me acordé, no impongas tus manos con ligereza. Le dijo Pablo a Timoteo. Uy, ahí sí que me probó la paciencia. Gracias al Señor, le pedí paciencia al Señor por dentro. Le dije, mire, la verdad es que yo me voy a estacionar aquí, pero usted tiene que entender que también nosotros, aquí hay libertad, no es su casa, sí, no, sí lo entiendo, me dijo. Ya, yo le dije, mire, lo otro, eh, que no es nuestra intención como cristianos molestarlo. Y bueno, gracias a Dios tuvimos una buena conversación y el hombre ahí, sí, no, sí lo entiendo. No, pero lo que pasa es que usted también me tiene que entender, no, sí yo lo entiendo. De ahí, gracias a Dios, nunca tuvimos conflicto. Pero ha llegado gente nueva, pues, y los hermanitos nuevos ya se estacionan ahí, así que igual ha tenido conflicto con algunos cristianos. Entonces se dan cosas como esa, que no es la intención, ¿no? Y de verdad, nunca se estacionan los hermanos a la salida de su casa, sino que se estacionan, claro, tal vez no dejándole mucho espacio para que de la curva, para la entrada, en fin, muy quisquilloso el hombre. Pero se pueden dar casos como esos, ¿no? Pero hay otros casos, hermano, donde sí el testimonio es terrible, ¿no? Partiendo el pastor para abajo. Así que, mis queridos hermanos, enfóquense como se enfocó Pablo en cómo tienen que ser los líderes. Pablo no está hablando ya de que sean buenos cantores, de que sepan tocar instrumentos, no está hablando de que sean buenos predicadores, con alta homilética, con mucha teología. Pablo está diciendo carácter, forma de vida, testimonio. Eso es lo que se necesita en los líderes de las iglesias. Dígame que no es lo que necesitamos hoy en día también, ¿no?
que cosa que no puedan apuntar a los hijos del Señor con eso. Pero tristemente hoy día, a los que nos apuntan, a quienes apuntan, generalmente lo apuntan no solo a los hermanitos, ¿sí? De pelo raso, ¿ya? Sino generalmente a los líderes de las iglesias. Y qué triste que esto sea así. Lo más triste es ver que algunos que no están ni ahí con eso, no les interesa lo que digan de ellos, según ellos, están ministrando la iglesia del Señor, le dan para adelante, que sigan echando los diezmos, que sigan echando las ofrendas, porque a eso me llamó el Señor, a prosperidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ninguno? Ah. Amados, ¿alguna acotación, alguna pregunta? La vida cristiana es elemental, y como la expresamos es elemental, básica, y como siempre hemos dicho, la base en el cristianismo eh, es sobre aquello, nos habla de aquello que si no está, nada sirve. Bien, gracias Señor por este tiempo, les agradezco por haber estado, por su atención como siempre. 22:30. Oremos al Señor. Padre, gracias por este tiempo donde hemos seguido enfocándote como la razón de nuestra vida, la razón de nuestro ser. Señor, y la vida de santidad, que es la vida que te honra, una vida de consagración, dedicación a ti. Es la vida que tú mereces que vivamos. Que tu palabra sea fortaleza para esta convicción en nuestras vidas y que nos lleve a vivir vidas cada vez más plenas, nuestra comunión contigo. Dándote, Señor, las acciones que mereces recibir de parte nuestra. Y de tal manera que seamos capaces cada día de honrarte de mejor manera. Señor, que los que están aquí, si en algún momento les vas a llevar a ser líderes, Señor, guíales, para que puedan entender perfectamente todo esto que estamos viendo. Que al final todo debe ser para ti. Claramente, las últimas características que vimos de un obispo, o de los ancianos, según Tito, todas tienen que ver con una vida de buen testimonio, con una vida de comunión con el prójimo, con una vida de amor por el prójimo. O sea, una vida de santidad, una vida apartada de seducciones carnales. Y aunque esto es el requisito para los obispos, como lo hemos visto también, es la demanda para todo hijo tuyo, para toda hija tuya. Ahí estamos incluidos todos nosotros. Permítanos vivir de tal manera que te honremos, Señor, por ti y para ti. Gracias por mis hermanos que han estado presentes. Gracias por esta semana que comienza. Ya comenzamos en ti para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesucristo, nuestro precioso Señor y Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos.